Para calcular cuánto ocupan los 8 gramos de helio en condiciones normales, partimos de lo que sabemos. Si es que un mol de cualquier gas, en este caso helio, en condiciones normales, ocupa 22,4 litros. Así que necesitamos saber esos 8 gramos de helio, pues necesitamos saber a cuántos moles corresponden. Bueno, recordemos que las condiciones normales de presión y temperatura es que la presión es una atmósfera y la temperatura son 0 grados Celsius. Bueno, pues para calcular cuántos moles hay en 8 gramos de helio, lo que tenemos que hacer es calcular la masa molar del helio. Como el helio es un gas monoatómico, pues sus partículas están formadas por un átomo de helio, así que solo tenemos que ir a la tabla periódica y buscar cuál es la masa atómica del helio. Bueno, pues la masa atómica del helio son 4 unidades de masa atómica, así que en este caso el equivalente son, para calcular la masa molar, lo mismo, pero en gramos por mol. Es decir, esto quiere decir que en un mol de helio lo que vamos a tener son 4 gramos de helio. Así que con esto ya podemos calcular los moles de helio que hay en 8 gramos. Bueno, pues aplicamos un factor de conversión, 8 gramos de helio, ¿vale? Como tenemos gramos arriba, los ponemos abajo, 8 gramos de helio, y arriba moles de helio. Y la conversión la tenemos aquí. Un mol de helio son 4 gramos de helio. Ya podemos tachar gramos con gramos de helio y el resultado nos va a quedar en moles. Así que los 8 gramos de helio son 2 mol de helio. Por lo tanto, si un mol son 22,4 litros, entonces 2 moles pues será el doble. Así que ocupará 44,8 litros. Para calcular los átomos de helio que hay en 8 gramos de helio en condiciones normales, tenemos que calcular la masa molar del helio. Del helio sabemos que es un gas monoatómico, así que la fórmula del gas helio sería He, simplemente, y como datos tenemos pues que tenemos 8 gramos y queremos averiguar cuántos átomos. Bueno, pues para calcular la masa molar del helio tenemos que mirar en la tabla periódica. El helio tiene una masa de 4 unidades de masa atómica, así que la masa molar del helio es lo mismo pero en gramos por mol. Así que la masa molar del helio es 4 gramos por mol, es decir que en un mol hay 4 gramos de helio. Así que utilizamos esto como un factor de conversión, ponemos los 8 gramos de helio y los queremos convertir en moles. Bueno, pues escribimos la conversión que acabamos de calcular y ya podemos quitar los gramos. Como queremos saber el número de partículas, ahora tenemos que convertir los moles a número de partículas usando la conversión del número de Avogadro. Un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas, en este caso serían átomos de helio. Tachamos mol con mol y calculamos la operación. Así que el resultado nos queda 1,2044 por 10 a la 24 átomos, en este caso de helio. Lo añado ahí, que se me había olvidado, que es conveniente especificarlo siempre. Bien, tenemos como dato que tenemos metano, que es un gas, y nos dicen que tenemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas de metano, es decir, el número de Avogadro, moléculas de metano. Bueno, pues si sabemos que un mol de partículas de cualquier sustancia es esta cantidad, el número de Avogadro, lo que tendremos de metano será un mol de metano, ¿vale? El metano que es CH4. Partiendo de ahí nos dicen que estamos en condiciones normales, así que sabemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales, de presión 1 atmósfera y temperatura 0 grados Celsius, ocupan 22,4 litros. Por lo tanto, si tenemos un mol de metano en condiciones normales, pues lo que vamos a tener son 22,4 litros
de metano. Si tenemos 22,4 litros de argón, que es un gas en condiciones normales, quiere decir que tenemos 1 mol de argón, ya que está en condiciones normales. Muy bien. Como datos nos dan que la masa atómica del argón son 40 unidades de masa atómica y es lo que vamos a utilizar. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 mol de sustancia, 1 mol de argón, pues lo vamos a pasar ese mol a gramos. Bien, pues ese mol de argón queremos cambiar los moles por gramos, así que el mol, como está arriba, lo ponemos abajo, mol de argón, y arriba los gramos de argón. ¿Qué necesitamos? Pues saber cuánto argón hay en 1 mol de argón. ¿Vale? Para ello calculamos la masa molar, que es el equivalente a la masa atómica, pero medido en gramos por mol. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro cambio y sabemos que 1 mol de argón son 40 gramos de argón. Así que en total tenemos 40 gramos de argón. Queremos calcular cuánto ocupan 34 gramos de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura. Como datos tenemos que ir a la tabla periódica y buscar la masa atómica del nitrógeno, que son 14 unidades de masa atómica, y del hidrógeno, que es una unidad de masa atómica. Y como dato tenemos que los gramos que tenemos de amoníaco son 34 gramos. Pues ahí tenemos. Sabemos que 1 mol de amoníaco gaseoso pues van a ocupar 22,4 litros. Es el factor de conversión que vamos a utilizar. Lo primero que calculamos es la masa molar del amoníaco y para ello multiplicamos el número de átomos de nitrógeno por la masa atómica del nitrógeno, que son 14. Después le sumamos los 3 átomos de hidrógeno por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, así que esto nos da 17 gramos por mol, ¿vale? Porque es el equivalente, la masa molar, las unidades de masa atómica a gramos por mol. Ya lo tenemos. Ahora solo tenemos que aplicar factores de conversión para convertir nuestros gramos en litros. Bueno, pues partimos de los 34 gramos de amoníaco. Como los queremos eliminar, los ponemos abajo y arriba ponemos los moles. ¿Cuál es el cambio para el amoníaco de gramos a moles? Pues que 1 mol son 17 gramos. Ya podemos tachar los gramos de amoníaco y esto nos da un total de 34 entre 17, pues da 2 moles de amoníaco. Siguiente paso. Tenemos que calcular cuántos litros ocupan esos 2 moles. Bueno, pues como sabemos que está en condiciones normales, 1 mol ocupa 22,4 litros, así que 2 moles ocuparán el doble, 44,8 litros. Ahí tenemos la relación. Averiguar cuánto volumen ocupan 2 moles de oxígeno a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius es muy fácil, porque estas son las condiciones normales de presión y temperatura, y eso quiere decir que 1 mol de cualquier gas ocuparía 22,4 litros de ese gas. Así que en este caso, si en vez de 1 mol tenemos 2, pues ocupará el doble. Así que estos 2 moles de oxígeno ocuparán 44,8 litros. Si lo queremos resolver con un factor de conversión, pues lo podemos hacer, pero razonándolo es más que suficiente. Como no queremos moles y los moles están arriba, los pongo abajo y arriba pongo los litros y sabemos que 1 mol son 22,4 litros porque estamos en condiciones estándar. Presión en atmósfera, temperatura 0 grados Celsius. Pues ya estaría, es decir, la operación es la misma, 22,4 por 2, el mol se va con el mol y nos quedan 44,8 litros. Para averiguar qué volumen ocupan esos 2 gramos de hidrógeno a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius, que son condiciones estándar, pues si fuera 1 mol ocuparía 22,4 litros. Bien, necesitamos como datos mirar en la tabla periódica para todo el ejercicio, que luego nos preguntan por el oxígeno, pues la masa atómica del hidrógeno, que es una unidad de masa atómica, y la masa atómica del oxígeno, que son 16 unidades de masa atómica.
Bien, partimos para el apartado A de que estamos en condiciones normales, es decir, 22,4 litros será un mol de gas del gas que sea. Bien, pues en el apartado A pasamos los 2 gramos de hidrógeno, que el hidrógeno es H2, pues lo tenemos que pasar a moles. Bueno, pues esa es la conversión que tenemos que hacer. Para ello necesitamos calcular la masa molar del hidrógeno gaseoso. Así que multiplicamos los 2 átomos de hidrógeno multiplicado por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, y el resultado nos dará en gramos por mol. Así que tenemos 2 gramos por mol. Aplicamos esa conversión, así que un mol son 2 gramos de gas de hidrógeno, los gramos se van con los gramos y ya el resultado nos queda en moles. Como está en condiciones estándar, pues sabemos que un mol de hidrógeno ocupa 22,4 litros, pues aplicamos ese factor de conversión para quitar los moles y ya tenemos el resultado en litros. Simplifico el 2 con el 2 y ya solo me queda multiplicar, así que tengo 22,4 litros de gas de hidrógeno. Para el apartado B nos preguntan si ocupan el mismo volumen esos 2 gramos de hidrógeno que 2 gramos de oxígeno. Pues evidentemente no, porque 2 gramos de oxígeno no son los mismos moles que 2 gramos de hidrógeno. ¿Vale? Para ello pues vamos a calcular el gas de oxígeno, que es O2, pues esos 2 gramos, cuántos moles ocupan. Bueno, pues ahí tenemos que si pasamos los 2 gramos de oxígeno a moles va a ser muy distinto a lo que hemos calculado, que era pasar los 2 gramos de hidrógeno a moles. Bueno, pues los 2 gramos de oxígeno. Para pasarlos a moles necesitamos la masa molar y para ello hay que calcular la masa molar del oxígeno gaseoso. Bueno, pues son los 2 átomos de oxígeno multiplicado por la masa atómica del oxígeno, que es 16, y el resultado nos da en gramos por mol. Así que son 32 gramos por mol. Pues ya tenemos la conversión. Un mol de O2 son 32 gramos de O2. Hacemos el cálculo, ya podemos tachar los gramos con los gramos y el resultado nos da 0,0625 mol de oxígeno gaseoso. Así que vemos clarísimamente pues que es muy distinto 2 gramos de oxígeno a 2 gramos de hidrógeno. Para calcular las moléculas de nitrógeno, que en este caso son las partículas que tenemos en 100 litros de gas, tenemos que saber que en condiciones normales un mol de cualquier gas ocupa siempre 22,4 litros. Bueno, pues en este caso el gas es nitrógeno, nos daría igual cuál sería o cuál fuera el gas que estuviéramos empleando. Bien, pues esa es la relación que tenemos que saber. Las condiciones normales, por recordar, son una atmósfera de presión y una temperatura de 0 grados Celsius. Bueno, pues el factor de conversión que vamos a tener que utilizar es que un mol de gas son 22,4 litros de gas. Así que escribo mi cantidad en litros de nitrógeno. Como no quiero litros que están arriba, los pongo abajo. Y arriba lo que sí quiero son los moles, porque voy a tener que pasar por los moles para calcular el número de partículas, ya que un mol son una cierta cantidad de partículas, que es el número de Avogadro. Bueno, pues una vez que lo tengo, tacho los litros con los litros y ahora me queda convertir los moles a partículas, recordando siempre que un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas. Como el mol estaba arriba, lo pongo abajo
y ya puedo escribir la conversión. Un mol son 6,022 por 10 a la 23 partículas, en este caso moléculas, así que ya puedo tachar el mol que está arriba con el mol que está abajo y hacer el cálculo con la calculadora, que sería 100 por el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23, entre 22,4. Y esto nos da 2,688 por 10 a la 24 partículas, y en este caso las partículas son moléculas de nitrógeno.